Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Hoy os quiero hablar sobre los ataques que recibía Padre Pío de parte de los demonios, especialmente de Satanás. En la vida de los santos siempre ha estado presente el enemigo que siempre ha tratado de alejar a las personas que aman verdaderamente a Dios y se abandonan en las manos de nuestro Señor, y el demonio se hacía presente en la vida de los santos. Y Padre Pío, pues, no iba a ser una excepción. Padre Pío, uno de los mayores santos del siglo XX y de toda la historia de la Iglesia Católica. Pero tenemos que saber, hermanos, que los demonios tienen como actividad central la tentación a los seres humanos con el fin de inducirlos a pecar, a que se alejen de Dios y como final, pues, que se condenen eternamente. Pero con algunas personas se ensañan más que con otras, produciéndoles todo tipo de castigos, como en el caso de Padre Pío, que era acusado por los demonios de robar almas que habían poseído o tenían bajo su influencia. Esas almas me refiero a las personas que acudían a Padre Pío para recibir ayuda espiritual o para recibir el sacramento de la penitencia. Algunos exorcistas lo invocan en sus exorcismos para que los auxilie y han escuchado a los demonios admitir que el Padre Pío le daba incluso más problemas que el arcángel San Miguel porque les quitaba más almas en su poder. Es que sin ser exorcista propiamente, el Padre Pío liberaba a muchos de quienes se iban a confesar a través de esa especie de mini exorcismo mental, como solía decir San Alfonso. A veces terminaba con una bendición especial y a veces reprendiendo al demonio en voz alta y pidiéndole que se marchara, como vemos que hacía Jesús. El Padre Pío tuvo una lucha intensísima con los demonios durante toda su vida terrenal y lo atacaban de muchas maneras sin descanso. Aquí os quiero contar, hermanos, cómo los demonios atacaban al Padre Pío, qué le hacían, cómo descubría los engaños de los demonios y cómo hacía para repeler los ataques de estos. Y tuvo una de las vidas más sobrenaturales que se hayan registrado en la historia moderna e incluso, me atrevo a decir, en toda la historia de la Iglesia. Padre Pío tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero cuando de muy joven padecía pues unas terribles enfermedades y ya desde esa tierna infancia, desde muy joven, ya comenzaba a vivir intensísimas experiencias espirituales. Entonces, la gente lo veía incluso levitar y caer regularmente en estado de éxtasis. Recibió los estigmas de la pasión de nuestro Señor en manos, pies, costado y hombro, que fueron invisibles entre los años 1911 y 1918 y luego fueron visibles durante 50 años y días antes de su muerte desaparecieron de manera milagrosa. Los estigmas sangraban, pero jamás se infectaban y además emitían un dulce aroma a rosas. Podía leer el alma de las personas durante la confesión. Se cuenta el caso de un matemático que fue a confesarse con él sin decirle siquiera su profesión. Y cuando le preguntó cuántas veces había realizado el pecado que mencionaba, fue vago. Entonces el Padre Pío le dijo: «Eres matemático, sal del confesionario y regresa cuando sepas cuántas veces hiciste eso». Tenía además el don de bilocación, o sea, estar
en dos lugares al mismo tiempo y ha habido registros y muchos testigos de que lo vieron muchísimas veces fuera de San Giovanni Rotondo, de donde jamás salió siendo fraile. Y una vez dijo: puedo hacer tres cosas a la vez: orar, confesar y dar la vuelta al mundo. Se comunicaba con sus hijos espirituales a distancia a través de aromas y recibía cantidad de almas del purgatorio que acudían a él para elevarse rápidamente. Esas almas pues acudían para poder ir al cielo con las oraciones del santo, al punto que una dijo que en su vida había visto más muertos que vivos. El Padre Pío disfrutó de increíbles visiones celestiales desde su juventud, pero también sufriría fuertes ataques demoníacos. El padre Gabriel Amort, que fue hijo espiritual suyo, quien fue un destacado exorcista romano, dijo que el Padre Pío tenía a los demonios como verdaderos enemigos y violentos. Lo atormentaron en las formas más espantosas y de vez en cuando lo azotaban dejándolo magullado e incluso sangrando. Uno de los primeros contactos que tuvo con los demonios ocurrió en 1906. No podía conciliar el sueño. Esa noche, debido al enorme calor del verano, escuchó los pasos de alguien que venía de una habitación cercana. Pensó que Fray Anastasio tampoco podía dormir y quería hablar por un rato. Se acercó a la ventana y trató de llamar a su compañero, pero no pudo hablar. Y en el alféizar de una ventana cercana vio una forma monstruosa a la que le salía humo de su boca, y escuchó una voz que decía: «Él es él», y luego desapareció. A partir de ahí, el demonio se le aparecía en los más variados disfraces con la intención de confundirlo. A veces se le aparecía como un feo gato negro o con la forma de otro animal con gesto más agresivo. Otras veces los demonios venían como muchachas jóvenes, desnudas y provocativas, realizando danzas obscenas para probar la castidad del joven sacerdote. Pero también se le aparecían como su guía espiritual, como el provincial de la orden capuchina, como el Papa Pío X, su ángel de la guarda, también como San Francisco o también como Nuestra Señora. Y a veces no veía a nadie, pero lo perturbaban con ruidos ensordecedores y lo cubrían con saliva. Y se libraba de estos ataques invocando el santo nombre de Jesús. Su mayor peligro era cuando el demonio trataba de engañarlo tomando la forma de uno de sus superiores o una forma sagrada, como el Señor, la Virgen o San Francisco. Él decía que se notaba una cierta timidez cuando la Virgen o el Señor se le aparecían, seguido de una sensación de paz. Pero cuando el demonio se le aparecía, como alguna persona sagrada, provocaba un sentimiento inmediato de alegría y atracción, pero era reemplazado luego por remordimiento y por tristeza. Una vez Satanás trató de engañarlo acudiendo al Padre Pío, haciéndose pasar por un penitente en el confesionario. Un día, mientras escuchaba confesiones, vino un hombre al confesionario, alto, bien vestido, refinamiento, y era amable, además de educado. Empezó a confesar sus pecados, que eran de todo tipo, contra Dios, contra el hombre
y contra la moral. Todos los pecados eran muy malos, y dejó desorientado al sacerdote, que le respondía con la palabra de Dios, el ejemplo de la Iglesia y la moral de los santos. Pero el enigmático penitente le respondía a su vez, palabra por palabra, justificando sus pecados con extrema habilidad y cortesía. Excusaba todas las acciones pecaminosas, haciéndolas sonar bastante normales y naturales, incluso comprensibles a nivel humano. Contaba pecados espantosos contra Dios, Nuestra Señora y los santos, lo que dejó estupefacto al Padre Pío. Y su sutileza y malicia le hicieron preguntarse, ¿quién es él? ¿De qué mundo viene? Trató de verlo más en detalle para leer algo en su rostro, al mismo tiempo que se concentraba en cada palabra que decía, tratando de descubrir alguna pista sobre su identidad. Pero de repente tuvo una iluminación interna y reconoció claramente quién era, y con tono imperativo le dijo, «Di que viva Jesús y que viva María». Y tan pronto como pronunció estos poderosos nombres, Satanás desapareció instantáneamente, dejando tras de sí un hedor insoportable.